Historia de Jabobo, tomo 3, volumen 1, Libro de los Reyes de Media y Persia. Capítulo 17. Nabucodonosor II conquista Tiro peninsular. 7 años de licantropía. Ahora bien, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Tiro, procedió a rodear la ciudad peninsular con sus ejércitos y a sitiarla. Levantó torres de asedio contra ella y sus muros, porque se sublevaron de servir a Babilonia. Pero no fue en absoluto fácil de derribarla, porque los tirios ofrecieron gran resistencia. Los soldados babilonios se estresaron profusamente ante la negativa de los tirios a rendirse, sino que desde lo alto de sus torres les disparaban flechas y lanzas a los babilonios, y eran muy persistentes en seguir atacándolos, aun cuando los babilonios se retiraban temporalmente de la primera línea de batalla para reponer municiones y nuevos soldados ante las bajas que se producían. Nabucodonosor los apremiaba constantemente a que sin descanso lucharan hasta dar por vencidos a los tirios con el fin de rendirlos de cansancio. Pero eran más bien los babilonios los que terminaban agotándose, y llegaron éstos a quedarse calvos por el rozamiento de sus yelmos, y sus hombros se pelaron por frotación al cargar los materiales utilizados en la construcción de las obras de asedio. La conquista se preveía muy costosa, pues el rey de Babilonia observó impotente cómo los barcos mercantes tirios se llevaban a la ciudad insular las riquezas de Tiro peninsular, para salvarlas de ser despojadas por él. Además, numerosa cantidad de soldados babilonios perdieron la vida en la batalla. Babilonia carecía de flota naval para derribar la Tiro insular. Por eso Nabucodonosor solo aspiró a derribar la ciudad peninsular y puso toda su atención en la conquista. Como Nebuzaradán se hallaba al mando de las tropas, le dejó temporalmente el control de la toma de la ciudad mientras él se dirigió a Babilonia, donde se le informó de una posible conspiración por parte de algunos oficiales de su corte que se hallaban allí en su palacio principal. Al llegar, fácilmente descubrió el complot y eliminó a sus oponentes. Y esto sucedió cuando el sitio de Tiro llevaba 1 año en desarrollo. Después de eso, decidió descansar temporalmente en sus aposentos, y en una tarde, mientras echaba una siesta, soñó un sueño de un árbol inmenso, cuyo tronco fue derribado y su tocón atado. Daniel mismo le interpretó el sueño, que era de origen divino, y le advirtió lo que exactamente le sucedería. «Y te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo tu morada llegará a ser, y la vegetación es lo que te darán aún a ti a comer, tal como a toros, y con el rocío de los cielos tú mismo estarás mojándote, y 7 tiempos mismos pasarán sobre ti, hasta que sepas que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad, y que a quien él quiere darlo, lo da. Y porque dijeron que se dejara el tronco con las raíces del árbol, tu reino te será seguro después que sepas que los cielos están gobernando. Por lo tanto, oh rey, que te parezca bueno mi consejo, y remueve tus propios pecados por justicia, y tu iniquidad por medio de mostrar misericordia a los pobres. Quizás ocurra un alargamiento de tu prosperidad. Todo esto le sobrevino a Nabucodonosor el rey, y así lo hizo durante un periodo de 12 meses lunares, hasta que al fin de estos se halló andando sobre el palacio real de Babilonia. El rey respondía y decía: ¿No es esta Babilonia la grande, la cual yo mismo he construido para la casa real, con la fortaleza de mi poder y para la dignidad de mi majestad? Mientras la palabra todavía estaba en la boca del rey,
hubo una voz que cayó de los cielos. A ti se te dice, oh Nabucodonosor el reino mismo se ha ido de ti, y de la humanidad te echan, sí, y con las bestias del campo tu morada será. Vegetación te darán aún a ti para comer, tal como a toros, y 7 tiempos mismos pasarán sobre ti, hasta que sepas que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad, y que a quien Él quiere darlo, lo da. En aquel preciso instante, Nabucodonosor perdió el juicio. Sus ministros y funcionarios reales tuvieron que expulsarlo del palacio, y llegó a parar entre los pastizales donde solían comer los toros en las afueras de Babilonia. Estuvo expuesto al calor abrasador del verano y al frío intenso del invierno durante los 7 años completos que los pasó de esa manera. Descuidado y expuesto a los elementos, su cabello largo y enmarañado adquirió la apariencia de plumas de águila, y las largas uñas de sus manos y pies se llegaron a asemejar a las garras de un ave. El orgulloso rey fue humillado ante los ojos de toda Babilonia. Fue debido a Jehová Dios que él recibió grandeza, y todos los pueblos, grupos nacionales y lenguajes resultaron estar temblando y mostrando temor delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería hería, y a quien quería ensalzaba, y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se hizo altivo y su propio espíritu se hizo duro, de modo que actuó presuntuosamente, fue bajado del trono de su reino y su propia dignidad le fue quitada. Entretanto, su hijo Evil-Merodach ocupó provisionalmente el trono para regir Babilonia hasta decidir qué hacer exactamente con Nabucodonosor, porque todos en la corte estaban aturdidos sin excepción respecto a este asunto. Al término de los 7 años de locura de Nabucodonosor, quien padeció licantropía, un desarreglo mental en el que el monarca creyó convertirse en toro e imitaba su mugir, sus movimientos y hábitos. Él mismo recobró la cordura por acción divina, y Jehová permitió que fuese restituido en el trono de Babilonia. Y él llegó a reconocer para la gloria de Jehová Dios: y al fin de los días yo, Nabucodonosor, alcé a los cielos los ojos, y mi propio entendimiento empezó a volverme, y bendije al Altísimo mismo, y a aquel que vive hasta tiempo indefinido alabé y glorifiqué, porque su gobernación es una gobernación hasta tiempo indefinido, y su reino es para generación tras generación. Y a todos los habitantes de la tierra se está considerando como meramente nada, y él está haciendo conforme a su propia voluntad entre el ejército de los cielos y los habitantes de la tierra. Y no existe nadie que pueda detener su mano o que pueda decirle: ¿qué has estado haciendo? Al mismo tiempo, mi entendimiento mismo empezó a volver a mí, y hasta mis altos oficiales reales y mis grandes me empezaron a buscar con empeño, y fui restablecido sobre mi propio reino, y grandeza extraordinaria me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y ensalzo y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdad y sus caminos son justicia, y porque a los que andan con orgullo él los puede humillar. Inmediatamente después de estas cosas, el rey Nabucodonosor se dirigió hacia sus ejércitos que estaban a punto de venirse abajo en lo referente a la conquista de Tiro, puesto que ya llevaban varios años los soldados de Babilonia al mando de Nebuzaradán, el jefe de la guardia de corps, tratando de alcanzar su objetivo. Pero era difícil, debido a la persistencia de los tirios en su lucha contra estos. Por otro lado, se hizo especialmente difícil derribar la ciudad de Tiro, debido a que por mar ellos recibían refuerzos militares desde la ciudad insular,
lo que complicaba aún más la conquista militar babilonia. En esta ocasión, Nabucodonosor animó y fortaleció el espíritu abatido del ánimo de sus soldados, y los reforzó con cantidades enormes de muchos soldados más, y por otros 4 años más, aparte de los que ya llevaban en el asedio contra Tiro, siguieron guerreando los babilonios hasta que al fin se arruinó la economía de la ciudad insular y ya no pudieron seguir apoyando la causa bélica de sus conciudadanos de la parte peninsular. Entonces estos últimos comenzaron a padecer hambre y falta de recursos materiales, y las contiendas dentro de sí los debilitaron hasta el punto de que descuidaron la defensa de las murallas, y al ver esto los babilonios se resolvieron con mayor entusiasmo a minar las bases de los muros hasta que consiguieron abrir las brechas en ellos y penetraron como una inundación los soldados babilonios y mataron sin misericordia alguna a todo hombre, anciano, mujer, enfermo, niño, soldado, comerciante, artesano, agricultor, sacerdote, funcionario y toda otra persona, sin importar su condición social o económica. Para la desdicha de Nabucodonosor, no halló prácticamente nada de valor o importancia en Tiro, pero por la gran cólera que tuvo debido a lo muy costoso de la toma de la ciudad, ordenó que todos sus muros y edificaciones fuesen derribados, calcinados e incendiados. El despojo fue prácticamente nulo y la toma de Tiro demoró un total de 13 años. Su rey fue degollado delante de Nabucodonosor y no hubo cautivos tirios porque todos fueron asesinados sin falta. A partir de entonces, el rey de Babilonia decretó y anunció a todos los pueblos que estaban bajo su dominio que cualquiera que tuviese la osadía de comerciar con Tiro insular durante el plazo de 70 años, esa nación invadida y saqueada, y sus habitantes llevados al cautiverio con el objeto de causar bloqueo económico y ruina a Tiro insular por no poder Nabucodonosor capturarla por falta de flota naval competente, por lo que desde entonces todo pueblo y ciudad de la entera tierra de Siria y Mesopotamia se guardó de comerciar con Tiro, cumpliéndose así las palabras inspiradas por Dios que se hablaron por boca de Jeremías, Isaías y Ezequiel sus profetas. Y la tierra de Judá permaneció toda ella desolada sin habitante alguno por 70 años desde que Jerusalén, su ciudad capital, fue destruida por Babilonia, porque en Samaria seguía habitándola los extranjeros que allí fueron colocados desde tiempo atrás por los reyes de Asiria.